Hola a todos, les saluda Emanuel Ébano en esta ocasión para hablarles sobre los temas que he estado estudiando en el curso de soporte vital y trauma prehospitalario, que actualmente forma parte de la cátedra en la Escuela de Medicina Hipólito Unanue de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Les voy a hablar sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer ante un accidente relacionado a una lesión por quemadura. También a un evento traumático que podamos presenciar o ser respondientes ante un trauma torácico, un trauma abdominal o un trauma musculoesquelético. Vamos a iniciar con el trauma torácico. Ya que el tórax almacena órganos vitales como el corazón y los pulmones, los cuales son de gran importancia fisiológica porque son responsables de los procesos respiratorios y de la circulación. Esto lo hace que sea lo más importante en una adecuada evaluación para disminuir los riesgos y las complicaciones. Vamos a empezar con la evaluación primaria, la cual se lleva a cabo con el esquema X-A-B-C-D, con lo cual X va a corresponder a control de la hemorragia, A control de las vías aéreas, B a respiración, C a circulación, D a discapacidad y E a exposición. Luego, la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria vamos a verificar los signos y síntomas, las alergias, las patologías, la medicación, los síntomas, el último alimento. También podemos preguntar sobre el evento, de cómo ocurrió la lesión en caso de que nos pueda responder, o preguntar a los testigos también, ¿no? Luego procedemos a una exploración física donde observamos si el paciente está pálido, podemos ver la transpiración, la frecuencia respiratoria, la coloración de la piel, si está cianótico. Luego procedemos a la palpación con una compresión suave del tórax, evaluando si hay una hipersensibilidad. En la auscultación del tórax podemos escuchar ruidos respiratorios que pueden estar disminuidos o exacerbados, y también una disminución de los ruidos cardíacos. Si contamos con oxímetro, el oxímetro de pulso debe mostrar una saturación no menor a 94% de oxígeno. Lo siguiente que vamos a ver es el trauma abdominal. Ya que en el contexto prehospitalario no se cuenta con herramientas disponibles para evaluar correctamente el trauma abdominal, vamos a evaluar la cinemática, es decir, evaluar el mecanismo de la lesión, y con esto vamos a obtener un índice de sospecha de lo que ocurrió en el accidente. Tenemos los traumatismos penetrantes y los traumatismos contusos. Los penetrantes van a ser ocasionados por armas de fuego o elementos punzocortantes que van a atravesar la cavidad abdominal. Las fuerzas de energía cinética pueden ser moderadas a altas, siendo consideradas altas las ocasionadas por armas de fuego. En la evaluación primaria y secundaria vamos a aplicar el esquema X-A-B-C-D. Si vemos una hemorragia, vamos a aplicar compresión. Para evitar la pérdida de sangre, claro está, verificamos las vías aéreas que estén permeables. Tenemos que ver la saturación, que esté por encima de 94, ver si hay un aumento en la frecuencia respiratoria que puede sugerir un shock. Luego, en la evaluación secundaria, vamos a ver la exploración del abdomen. Tenemos que ver esto a mayor detalle en la evaluación secundaria. Vamos a inspeccionar la palpación, la auscultación, la percusión. Vamos a palpar el abdomen, a ver si hay distensión o zonas de hipersensibilidad. En la auscultación vamos a verificar si hay restos intestinales y cabe resaltar que si vemos restos intestinales protruidos o como se dice, fuera del abdomen, es importante no devolverlos a su sitio. Recordar que no se debe hacer eso. Tenemos que en la percusión podemos ver el timpanismo y verificar, claro, la oximetría en
con el oxímetro, ¿no? Que tiene que estar por sobre 94. El tratamiento consiste en la ventilación si hay una baja saturación de oxígeno. Se puede suplementar con oxígeno y bueno, se controla la hemorragia externa con compresión directa o también vendaje compresivo. Y debe verificarse bien dónde se transporta al paciente, porque es preferible que el establecimiento cuente con centros de trauma. Con respecto al trauma musculoesquelético, estos accidentes rara vez representan un riesgo inmediato para la vida. Sin embargo, cuando presentan una pérdida significativa de sangre, puede ser peligroso. Se clasifican de acuerdo a las lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida, como una hemorragia externa o interna, o también traumatismos multisistémicos que ponen en riesgo la vida, y también fracturas aisladas de extremidades que no ponen en riesgo la vida. Para saber en qué situación nos encontramos, se debe aplicar una evaluación primaria y secundaria. Sin embargo, es práctico la aplicación de un torniquete si hay hemorragia profusa. En la evaluación se debe considerar las vías aéreas, la ventilación, la circulación y la discapacidad, y también la exposición de ambiente. En la evaluación secundaria se debe considerar retirar la ropa para verificar bien el daño. Se debe interrogar al paciente siempre y cuando éste pueda respondernos, y también a los testigos de cómo ocurrió el evento traumático. Para entender el mecanismo de la lesión es importante ver si hay dolor en las extremidades, o si no lo hay, también eso puede sugerir una lesión en la médula espinal. La evaluación secundaria comprende verificar lesiones de huesos y articulaciones. Debemos buscar deformaciones que pueden sugerir fracturas, lesiones del tejido blando. Debemos buscar edemas, laceraciones, abrasiones, hematomas y heridas en general. En la perfusión tenemos que palpar los pulsos periféricos y se debe verificar el tiempo de llenado capilar de los dedos de las manos, y claro, de las manos y de los pies. En la función neurológica debemos verificar la función motora, debemos pedirle que cierre el puño verificando la fuerza del cierre, y la función sensitiva debemos ver el déficit o cambio de la sensibilidad. Por último, en una lesión por quemadura, la transferencia, ¿qué es una lesión por quemadura? Es, para referirnos a la literatura del libro PHTLS que hemos estado viendo, sabemos que una lesión por quemadura es la transferencia aguda de calor que da como resultado una lesión que puede ser de primero, segundo o tercer grado, lo que trae una desregulación inmediata de la función de barrera de la piel, y de esta manera se ven alteradas las funciones más básicas, incluida la regulación de la temperatura, la protección contra infecciones y el mantenimiento de la hemostasia de los líquidos. Basándonos en la evaluación primaria, debemos verificar si el paciente presenta más traumas de lesiones de otra naturaleza, como pueden ser de una lesión de un trauma relacionado con la vía aérea. En el caso de encontrar una lesión térmica de las vías aéreas altas, que frecuentemente sabemos por estadística que pueden provocar edemas, en este caso debe administrarse oxígeno de manera inmediata. En la evaluación primaria vamos a verificar hemorragias de la vía aérea y de la respiración, la circulación, la presión arterial, claro está, la discapacidad. Hay que tener en cuenta la capacidad de movimiento del paciente, y saber que el efecto de las sustancias tóxicas como el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno afectan mucho a estos pacientes, ya que la principal causa de muerte no son los pacientes quemados, sino los pacientes intoxicados con, por ejemplo, cianuro de hidrógeno, que es producto de la combustión del plástico. Y bueno, también la exposición se debe cubrir
Para la exposición se debe cubrir con una sábana porque estos pacientes sufren de mucho dolor ya que las terminaciones nerviosas están expuestas, y se debe proteger las quemaduras y retirar las prendas que puedan ocasionar daño. En la evaluación secundaria se evalúa de cabeza a los pies, calculando el tamaño de las quemaduras, aplicando la regla de 9 y la regla de Wallace, donde cada región del cuerpo tiene un porcentaje determinado para determinar el grado de daño. Por ejemplo, la cabeza tiene un 9%, el abdomen 9%, extremidades 9% cada una, y bueno, de esta manera entender el porcentaje que ha sido lesionado por las quemaduras. Es importante la aplicación de apósitos y de mantas para la protección contra infecciones. Luego debe verificarse el transporte, es decir, el destino del paciente a un centro adecuado con instalaciones adecuadas para quemados. El tratamiento inicial es la aplicación de agua corriente, debemos tener en cuenta. Se debe aplicar hielo, luego la aplicación de apósitos limpios, quitar las quemaduras por el personal, es decir, las prendas que están quemadas. Tenemos que tener cuidado con eso. También es importante considerar la reanimación con soluciones, que significa una reposición de líquidos en las primeras 24 horas, siendo 4 mililitros por peso y por la superficie corporal quemada se considera estos 4 mililitros. Es importante recordar que no se debe reventar las ampollas que se generan por las quemaduras, pues esto empeora la situación del quemado. Muchas gracias por su atención.